¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de matices, los colores de tu ser. Ahora sí, con este tema que suena, qué rico para disfrutar ya esta mitad de semana. Hoy, 2 de julio del 2025. Oigan, es el Día Internacional del Periodista Deportivo. No vamos a entrar con deportes porque ya no nos da tiempo, ya estamos entrando muy tarde. Pero lo que sí es que los invito a que se queden con nosotros. Mi querido Alfred, ¿cómo estás? Buenos días, feliz miércoles, ¿cómo estás? Feliz miércoles, Vane, amigos de Matices, los colores de tu ser. Bienvenidos a este programa. Y sí, ya con un poquito de nuestro espacio recortado, pero pues ya vamos a entrar de lleno con la plática del día de hoy. Así es, porque viene con nosotros un gran invitado. Él es Giovanni Herrera. Él estudió la carrera de Biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y también su tema de interés es la historia en la ciencia, que lo ha llevado a adentrarse en este mundo oculto y fascinante del desarrollo científico en nuestro país y que también es un importante divulgador. Rodeado de libros, encontró la historia de una institución que fue pionera en la investigación biológica mexicana, fundada hace más de 100 años y que valía la pena publicarla. Así, gracias al apoyo de Editorial Ebri, surge El Palacio de la Biología, una historia que narra el pasado científico que se desarrolló en el centro histórico de la Ciudad de México y da a conocer ese fascinante lugar que ha sobrevivido el paso del tiempo. Bienvenido, Giovanni, qué gusto que estés aquí con nosotros en este espacio de Matices, los colores de tu ser. Te saluda Vanessa Meléndez y Alfredo Hernández en este, pues ya miércoles delicioso, en esta mañana literaria, nubladito, cafecito y un buen libro. Qué rico. ¿Qué otra cosa podemos pedir? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí con mucho gusto para platicar sobre este tema. Ay, qué rico. Estoy disfrutando muchísimo el libro porque es un viaje que estamos adentrándonos a la Ciudad de México con sus palacios, con su historia, con su legado, con los personajes que fundaron la Ciudad de México. Cuéntame un poco sobre tu trabajo, pues, que has hecho en la investigación y que, pues, lo llevaste también para compartir con el público, con el lector, estos pasajes, esta historia. Sí, cuando estaba al final de la carrera, me llamó mucho la atención esta parte de la historia que está como, digamos, oculta, desapercibida. Y ahí revisando los libros, pues me llamaron la atención ciertos temas. Entonces una vez, ahí buscando en los libros, encontré la historia sobre este edificio que fue pionero en la investigación biológica en México. Y entonces una vez, viendo como un mapita de centro histórico, encontré como la dirección de ese lugar y fui a visitarlo. Y no llama mucho la atención a primera vista porque está ahí en Valderas, está, por ejemplo, la Ciudadela donde están las artesanías, y está ese edificio enfrente. Pero, no, como decía, no llama mucho la atención porque a la primera vista lo ves todo grafiteado, con las ventanas rotas. Sí, ya maltratado. Muy maltratado, ¿no? Y pareciera que no hay nada importante. Pero yo, como había investigado la historia de ese lugar, comencé a fijarme en los detalles y veía grabados de plantas, de animales, incluso de células, ¿no? Sobre todo en la puerta principal que tenía. Y me llamó mucho la atención porque tenía esas figuras. Y ya es cuando me adentré a la historia de ese lugar y es cuando descubrí que había sido un centro de investigación científica. Primero fue el Instituto Médico Nacional a finales del siglo XIX. Pasaron los años y por diferentes aspectos políticos terminó ese lugar.
Pero en 1915 surgió un nuevo instituto que fue la Dirección de Estudios Biológicos, que fue el primer instituto de investigación biológica en México. La biología como tal no existía hasta como finales del siglo XIX, principios del XX, y obviamente en México pues tardó un poco en llegar, y ese fue como que el primer lugar donde se dedicó prácticamente a la investigación biológica, ya biología como ciencia. Como ciencia. Ujú. Esto llama mucho la atención, mi querido Alfredo, porque nosotros cuando recorremos el Palacio de Biología, cuando recorremos la calle Madero, cuando vamos recorriendo el Palacio de Minería, a veces, o la mayoría de las ocasiones, desconocemos lo que hay detrás de toda esta fundación, de estos lugares, que además fueron centros donde pues nace la ciencia, donde nace la cultura, donde nacen estos grandes personajes que formaron a nuestro país. Sí, de hecho, me llamó la atención que cuando estaba viendo el mapa, prácticamente todos esos lugares estaban en el centro histórico. Y de alguna manera están conectados. Sí, por ejemplo, ese lugar pues tiene como pionero a personajes que estuvieron en otras instituciones, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, Uh-huh. que se encontraba a su base a un costado del Palacio Nacional, donde está actualmente el Museo de las Culturas del Mundo. Ahí estaba antiguamente el Museo Nacional, Ajá. que estaba es el antecesor, digamos, el de Antropología y el de Historia Natural, que está en Chapultepec. Ajá. Ahí se encontraban esos personajes que se dedicaban a la investigación de los recursos naturales, Ajá. y algunos de ellos tuvieron, digamos, como relación con otros institutos que al final formaron la Dirección de Estudios Biológicos, que se encuentra actualmente, bueno, que está en el edificio de Valderas, ahorita ya no tiene esa función, pero había como esas conexiones, digamos, ¿no? Aparte era porque muchos de esos personajes que estaban en un poder alto prácticamente eran pocos los que se dedicaban a esto, y estaban inscritos en muchas instituciones. Algunos estaban también en el Palacio de Medicina, que está en Santo Domingo. Sí, hay muchas conexiones, digamos, entre Sí, esos se van lugares. relacionando. Cuéntanos del Palacio de la Biología. ¿Cómo es que el lector se va a ir adentrando a estos lugares que los llevas de la mano? Porque vamos haciendo este recorrido de la mano de dos personajes. Pero a ver, tú cuéntanos Sí. cómo nace. Tenía la idea como de dar a conocer todos estos lugares del centro, pero que no fuera así como que muy Histórico, muy... normal, así como que nada más pura información, sí, ¿no? Dije, pues a lo mejor si lo hago como en una historia en donde van unos personajes a recorrer los lugares como si sean, no sé, una expedición, ¿no? Pero Ajá. al centro, en vez de a lo mejor un lugar en la naturaleza, en la misma ciudad, pero en el centro. Porque prácticamente todos esos lugares científicos están como en un espacio reducido, digamos, prácticamente en el centro histórico. Y así ya comienzo, digamos que solamente por orden del tiempo, pues nos vamos a la calle de Madero, porque en un Ujú. costado estuvo el zoológico de Moctezuma, ahí donde está ahorita la Torre La Latino. Torre Latina. Y ya caminando casi al final, antes de llegar al Zócalo, estuvo el primer gabinete de Historia Natural, que es como los antecesores de los museos de Historia Natural, pero que muchos no conocen porque nada más va uno por ese lugar y ve puros negocios, no conocen muy bien la historia de esos lugares. Incluso las historias normales, como que este edificio perteneció a un conde, o aquí pasaron personajes como Benito Juárez, como Maximiliano, Ajá. o Madero, ahí donde llegó Francisco Villa a poner el nombre para cambiarle el nombre a la calle. Ajá. Esas como las partes políticas y sociales, pero otras como lo cotidiano, lo científico, no se conoce tanto. Y entonces esta historia de que en ese lugar hubo un gabinete, casi nadie lo sabe, incluso de mis propios colegas, casi no No lo saben esas desconocían, cosas, ajá. esas cosas. Y así de a poquito iba avanzando. Luego, por ejemplo, en el Palacio Nacional, pues es donde sale el presidente a dar el grito, ahí vivían antes los virreyes, después los primeros presidentes, etcétera, ¿no? Pero muchos no saben que en ese lugar hubo un jardín botánico y que ahí se dio como una clase que le decían cátedra de botánica, la primera en el continente. Y ahí pasaron grandes personajes que realizaron expediciones por todo el Como Humboldt, país. ¿no? Humboldt pasó, sí estuvo, por ejemplo, en el Palacio de Minería, bueno, en el antecesor que está en Guatemala, no en el actual que está ahí en Tacuba. Tacuba, ajá. Pero conoció a personajes que estuvieron ligados a estos lugares que menciona en el libro. Y así de a poquito ya pasa al periodo virreinal, ya es el siglo XIX ya independiente, y ya aparecen otros personajes, y ya están en otros lugares como el Palacio de Medicina, que era de la Inquisición.
y después estuvieron a un costado, como decía, del Palacio Nacional, en el Museo de las Culturas del Mundo actualmente, para Ay, lo que ese museo me encanta, ese ¿sí? museo de las culturas populares me encanta. Ajá. Y ahí estaba, como comentaba, el Museo Nacional, que abarcaba la parte antropológica y la Ajá. parte natural, y ahí estaba la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Entonces ahí como que comienzas a descubrir esas historias y ya uno ve de forma diferente esos lugares. Así es. Algo que, por ejemplo, me encantó es que, por ejemplo, nos hablas del descubridor del vanadio, Ujú. que pues lo descubre él, pero pues que cuando le entregan los papeles justamente a Humboldt en el viaje, se Desaparece. traspapela, desaparece, y bueno, de ahí pasa hasta su descubrimiento casi 30 años después, y se lo dan a Niels Gabriel Strom, Un sueco. un sueco, ¿no? O sea, cosas que pues da cuenta de historiadores, de investigadores, de científicos que eran muy importantes aquí en nuestro país y que pues se desconoce porque se les da como prioridad, como tú dices, o sea, estos hechos políticos, históricos que se llevaron a cabo y se deja un poco de lado esta parte científica. Sí, que también era así como mi idea de dar a conocer estos De personajes. revivirlos, claro. Porque así es como, yo pienso que es como un motivo, por ejemplo, cuando menciona personajes de aquí de México, para que a lo mejor uno diga, ah, aquí hubo personajes que hicieron grandes cosas, y no nada más los que estuvieron en Europa, que eran más Claro. conocidos. Por ejemplo, Humboldt es muy conocido, pero personajes mexicanos que se dedicaron a la ciencia no. Entonces ahí hago una pequeña mención, por ejemplo, de Mociño, que fue un De gran Muciño investigador, también. Ujú. que hizo una gran expedición científica que es muy entretenido de leer, pero que muchos no conocen. Por ejemplo, muchos conocen más los viajes de Darwin o los mismos de Humboldt, pero aquí hubo expediciones muy interesantes Porque que, había además, sí, o sea, hay toda esta riqueza, ¿no? Entonces es impactante. exactamente. De hecho, muchos recursos que son conocidos actualmente fueron gracias a estas expediciones que se dieron a conocer en Europa. Por ejemplo, diversas flores, como la dalia, la ciña, por ejemplo, fueron gracias a estas expediciones que se dieron a conocer en Europa. Pero que aquí, por ejemplo, no, a lo mejor no sabemos mucho, ¿no? Y es también como tratar de rescatar esta parte de histórica mexicana para que uno se adentre más en lo nuestro y que vean que es un conocimiento que vale la pena saber, ¿no? Sí, que vale la pena, pues sobre todo que nos empapa y que nos hace recorrer el centro histórico con otros ojos, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, a las caminatas que hacen, caminatas históricas, y entonces empiezas a transportarte así mágicamente a ese pasado y escuchas casi casi las carretas, los caballos, el bullicio que se vivía en aquella época con estos lugares. Y esto es lo que tú logras justamente con este libro, donde nos haces un recorrido por estos lugares, por estos, por eso les dicen la ciudad de los palacios, ¿no? Por estos palacios donde nos llenan de mucha historia. Recorremos el Palacio de Minería, a ver, ayúdame. Recorremos la la preparatoria, la Escuela Nacional Que Preparatoria. es Ajá. el colegio de San Ildefonso. San Ildefonso. Recorremos el Templo Mayor. Cuéntame un poco más. Por ejemplo, La Escuela Nacional Preparatoria, sí. la casa de San Ildefonso, Ajá. Palacio de La Minería, Casa de Moneda. que es donde está actualmente el de las culturas del mundo, que estaba la Sociedad Mexicana de Historia Natural, el de Medicina, que era el de la Inquisición. Ese de medicina también es muy hermoso y también mágico, ¿no? O sea, está lleno justamente de historia como de la Inquisición y que pasan estos momentos fuertísimos por parte de un tiempo donde eran acechadas, la gente maltratada, estaba pues torturada en este lugar y luego se convierte un hospital. Es una escuela prácticamente de enseñanza de la medicina, que en esa época estudiaban mucho las plantas. De hecho, grandes naturalistas, que son como, digamos, los antecesores de los biólogos, eran los que más se dedicaban al conocimiento de la diversidad, ¿no? Y de ahí salieron varias personas que fundaron otras instituciones que tenían como los antecedentes del edificio que mencionó, el Palacio de la Biología. Y, y ya lo comienzas a ver como con otra óptica, ¿no? Porque a lo mejor
uno dice, pues es un palacio de la medicina, por ahí estuvieron médicos, pero ya cuando uno conoce bien la historia, como que ya lo ve de una forma diferente. Aparte, ese lugar tiene un museo maravilloso, de hecho, están los fetos, o Los bueno, embriones, el embrión en proceso de desarrollo, y ves varias cosas, así como es modelos cierto. de cuerpo, así fascinantes, y ya cuando lo ves aparte con la historia, como que ya lo disfrutas, ¿no? Lo ves Lo diferente. cambias, lo cambias. Oye, y bueno, ¿qué es lo que ahora tú, después de que hiciste este recorrido, esta investigación, que pues muchas de las cosas, como mencionas, pues no están a la vista, o sea, fueron investigaciones que tuviste que pues ahondarte, ¿no? O sea, buscar de aquí y de allá para poder encontrar toda la historia del Palacio de la... Y de hecho, mi idea es que la gente conozca más esta parte, ¿no? Que, como decía, que está oculta. Y uno, digamos, un poco más complejo es sobre este edificio, porque mi idea así como central es que este lugar no se pierda, porque ya está en unas condiciones muy malas en la parte externa. Está ocupado actualmente por la Conagua, tiene una biblioteca y un archivo del agua, pero es como si estuviera abandonado, porque uno pasa por ahí y prácticamente se ve como ruina arqueológica, porque hasta allá parecen plantas y todo eso. Y he intentado, y está difícil, así de que se trata el edificio para pues, algo relacionado con la historia de la ciencia, que obviamente pues lo arreglen para que vuelva a tener el Ajá. aspecto que tenía desde un principio. Es como que esos pasitos así como para lograrlo, ¿no? Entonces era como igual También una de las intenciones del libro. visibilizarlo, Sí, ¿no? exactamente. Visibilizarlo y con como esta parte histórica. Oye, Giovanni, y bueno, ahora que te convertiste en escritor, porque después de haber estudiado la carrera de biología en esta Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y ahora te conviertes en escritor, un poco de historiador, cuéntame de esta experiencia que te ha llevado al tener contacto con tus lectores, al platicar con ellos. Cuéntame. Curioso porque yo así como que en un principio no tenía la idea de escribir, ¿no? Así como, pues me voy a dedicar a lo mejor a una parte relacionada con la biología, pero adentrándome en este tema de la historia, pues es como que muy lógico que se relacione con escribir o publicar libros o dedicarse a este mundo, ¿no? Para dar a conocer este aspecto. Y entonces, pues sí, suena chistoso así de que, este, como de, me gustó el libro, cuéntame, y así comienzan a platicar cosas, a interesarse, ¿no? Y yo bien contento platicándoles, ¿no? Porque es algo que muchos no conocen, pero mi idea es que lo sepan, ¿no? Así, algo que me gusta, ya de a poco la gente se comienza a interesar, ¿no? Sí, Es claro. algo que, digamos, que era uno de mis objetivos, ¿no? Y digamos que en ese aspecto estoy satisfecho. Perfecto, maravilloso. Pues recomiéndanos dónde adquirimos el Palacio de la Biología de Giovanni Herrera, de Editorial de Brin, y pues que nos des también tu correo, tus redes sociales para que te sigan, para que también después de leerlo puedan conversar con. Bueno, está la página de la editorial Lebri, Ujú. lebri.com.mx, ahí está una parte que dice libros o de ventas y ahí puedes estar escribiendo el nombre del Palacio de la Biología, es una forma de adquirirlo. La otra forma, yo tengo una página, ahorita pues prácticamente casi no la ocupo, pero ahí sí me quieren escribir, que se llama IBIOMEX, que es abreviación de Historia de la Biología Mexicana, está en Facebook. Ujú. Y este es, digamos que otra forma de Otro canal. contactarme Ajá. para adquirir el libro. No tengo otras redes sociales, entonces ahí si uno quiere conseguirlo, pues puede escribir a la página y yo con mucho gusto les escribo. Pues les recomiendo ampliamente este libro que los lleva a encaminarnos un poco más con la historia de nuestro país, con la historia de la Ciudad de México, con la historia del Palacio de Biología y de otros recintos que de verdad nos llenan pues de mucha satisfacción, ¿no? Pero sobre todo nos encanta, literal, así en su palabra, de tener todos estos lugares que muchos de nosotros los desconocemos. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchas gracias a usted. Gracias. Y nos despedimos. Dice aquí un mensaje. Buen día al equipo de trabajo de Matices. A Juan Cruz y a Juan Carlos, porque es el único, el inigualable, como dice Vanessa, y porque hoy se conmemora el Día del Periodista de los Deportes, ¿sí?
Y también a Vanessa, porque ayer desde Puebla hizo su nota deportiva y que obtenga un buen resultado en el taekwondo. Ay, sí, mi hijo obtuvo medalla de bronce, así que muchas felicidades. Y también, pues, muchas felicidades a los integrantes de Kenza Radio, que se dedican a este medio de comunicación. Atentamente, la hermana Claudia, papá Eusebio Cruz y su amigo Mauro. Muchísimas gracias, mi querido Mauro, por tu mensaje, por comunicarte con nosotros. Y bueno, pues dice también saludos al invitado. Muchas gracias. Y es así que llegamos rápidamente, mi querido Alfredo, al final de este espacio. Ya sé, la conferencia se alargó muchísimo y pues entramos un poquito tarde, por ahí nos quedamos pendientes con la información deportiva y con la nota del día. Así es, Vane, pero bueno, con mucho gusto y muy nutridos, muy emocionados con esta plática y con este libro que presentaron el día de hoy. Nosotros nos escuchamos mañana a las 9:30 de la mañana, si todo Si sale nos bien. dejan, Si nos si nos dejan. dejan, ok. Y bueno, pues también quédense en la compañía de Mexiquense Radio para que pues disfrutemos juntos ya esta mitad de semana. El señor Joel Pavana de aquel lado de los controles digitales. Gracias, Giovanni Herrera, por haber estado aquí en Matices en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de Editorial Ebri que también nos están siguiendo aquí en esta transmisión en vivo. Que tengan excelente mañana. Hasta la próxima. Ay.